Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. El hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Jean-Paul Sartre. Sentados junto al río Trancura, frente al imponente volcán Villarrica, conversamos con Fernanda Pizarro, médico, veterinaria y especialista en fauna silvestre. Fernanda trabaja realizando líneas de base de fauna silvestre para estudios de impacto ambiental y es cofundadora de la Fundación Andes para Todos. También se dedica a la educación ambiental a través de su cuenta de Instagram @FernandaPizarro. Somos Katy y Seba y este es nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Pero antes, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en nuestra página de Patreon, por menos de $1,000 o $1. Con tu suscripción vas a estar asegurando que este podcast siga sobreviviendo. Y además vas a tener acceso a videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es súper importante. Vamos con la conversación. Y cuando no armo una intro, digo, vale, partir nomás. Bueno, ya, parto, ¿cierto? Estamos con Fernanda Pizarro. Muchas gracias, Fernanda, por estar aquí. Gracias a ustedes. Por fin nos funcionó. Se logró. Se logró después de mucho tiempo. Costó armar como que calzaran los horarios. Al final resulta que vivimos cerca. Ahora sí, pues. Me tuve que venir a Pucón para que funcionara. Sí, sí. Pero siempre te tuvimos considerada, siempre pensamos, ya cuando vayamos a Santiago, si es que calza con tus horarios, vamos a hacerlo. Pero ahora se pudo. Muy bien. Y vamos a hablar principalmente de un tema que es bien, importante conversarlo, causa también controversia, el tema de los perros y sus impactos, hartas discusiones en redes sociales. Sí. Sí. Estaba leyendo los comentarios que habían en tus reels hace poco y decía, puta. Me da un poco de frustración. Sí. Sí, ahí lo profundizamos más. Bueno. Y bueno, lo que sabemos de ti es que eres médico veterinario, ¿no? Por lo tanto, obviamente te gustan mucho los animales y te dedicas a la fauna silvestre. Eso quisiéramos saber si fue siempre así desde chiquitita. ¿Siempre supiste que te ibas a dedicar a, no sé, a la protección ambiental, a los animales? Desde muy chica quise ser veterinaria, como desde los 9 más o menos. Creo que es algo que a mucha gente le pasa, ¿cierto? Como, quiero ser veterinaria. Sí. Ya yo mantuve esa postura por siempre. Nunca me sé, de hecho, ni una otra carrera. Fue muy loco. Y curiosamente también siempre pensando en animales silvestres. Como que si bien amo a los perros y a los gatos, yo creo que de ahí también nace como el amor por los animales. Sí. Tuve muchos perros cuando chica. Siempre supe que quería trabajar afuera, como en la naturaleza, por así decirlo. Y es muy loco porque también durante toda mi infancia, adolescencia y primeros años de universidad, mi idea siempre fue vivir en África. Ese era el plan, como terminar de estudiar, hacer una especialización y vivir en África con los leones y los rinocerontes, etcétera, que también es un sueño que harta gente tiene, ¿cierto? Sí. Y ese como sueño de estar siempre como de querer irme, me hizo también no mirar mucho la fauna silvestre. ¿Cachai? Porque mi cabeza siempre estaba afuera. Entonces no fue hasta segundo o tercer año de universidad donde empecé a tener ramos ya de ecología, fauna silvestre. Me metí obviamente al internado de conservación y medio ambiente. Y ahí empezó como todo el amor, gracias a los terrenos también de estos ramos, por la naturaleza chilena y la fauna silvestre chilena. Y entender como que es maravillosa y hay mucho que aprender y hay mucho que cuidar y proteger. Hay mucho que hacer finalmente. Entonces eso de a poquito me fue como diciendo, quédate aquí, ¿qué iba a ir a hacer a África? O sea, no, ahí no es, ¿cachai? Claro. Y se fue dando muy simple, habiendo estado años pensando en tener otro plan de vida, ¿cachai? Sí. muy loco. Pero sí, siempre como fauna silvestre, fauna salvaje, por así decirlo.
¿Y te tocó en algún momento ir a África o nunca? No, no todavía. Todavía Es no. el sueño máximo igual, obvio. Sí. Cuando vaya quiero quedarme meses ahí, ojalá. Que me imagino que ahí hay un montón de pega con conflictos humanos, vida salvaje, pero al igual que acá. Sí, Solo que allá hay animales que son grandotes. claro. Sí. Sí, no, es sueño, obvio. Y ahora Conocer África. igual se ha visto que te has hecho como conocida, no sé si conocida, ¿no? En redes sociales por como incentivar el conocimiento sobre la fauna silvestre y sobre los conflictos con perros, también con gatos. Ujú. Entonces eso también se dio de forma natural, el que te acercaras como a la educación ambiental. Sí, también fue de manera natural, fue muy chistoso porque esto se lo debo a Soleado Neto, a la periodista, que hace tiempo, no sé si ustedes vieron ese video, que salió grabándose en la playa con sus perros sueltos y le dice a los perros como pájaro, pájaro. Y los perros era como un comando básicamente y los perros salen corriendo hacia las aves que estaban descansando en la orilla de la playa y todas vuelan claramente y ese video causó como mucho revuelo en la comunidad pajarera. Y hubieron muchos videos también y como explicando por qué no había que hacerlo y todo. Y yo empecé como a investigar un poco más y a leer los comentarios. Yo como que soy buena para leer los comentarios en redes sociales porque así me hago una idea de qué está pensando la gente, Claro. ¿cachai? Tengo como ese diagnóstico. Y me empecé a dar cuenta que la gente no entendía realmente por qué estaba mal o por qué eso puede ser perjudicial. Más que como está pésimo, es como, oye, no es algo tan inocente en el fondo, tan inofensivo. Y ahí fue como, voy a hacer un video explicando. Como a mis seguidores de ese momento, que era mi cuenta mega personal y como muy para que a alguien le sirva, para poder ver si es que alguien lo entiende de mejor manera, qué sé yo. Y también sola ahí en la casa como muy con el teléfono arriba de un tupper, con un elástico así muy caseramente. Me grabé, hice el video y lo subí como sin esperar nada realmente, como que de hecho dejé el teléfono ahí, me fui a hacer unas cosas y no lo vi hasta como 2 horas después y ya a las 3 horas tenía 300.000 visitas el video. Claro. Fue así como, Oh. oh, ¿cómo agarré tanto vuelo? Y fue loco eso, pues como pasar de cero básicamente a toda esta interacción y exposición también. Y ahí me di cuenta que a la gente le gustaba ese contenido, pues, y como que lo agradecían y me pedían más. Entonces fue como, oye, ¿sabes qué? Esto puede ser una herramienta súper positiva en el fondo, porque yo no veía Instagram como de esa forma, como para poder utilizarlo así. De hecho, antes había pensado como, ay, qué lata igual como salir hablando y como grabarse y subirlo, como medio raro. Sí. Y me costaba obviamente mucho más al principio como poder hablarle a la cámara y no equivocarme tanto, etcétera. Me demoraba como todo un día en grabar un video. Sí. Y nada, pues seguí subiendo videos sobre cosas que personalmente creo que tenemos que entender como sociedad y que son finalmente conductas y hábitos que podemos cambiar de manera personal, porque obviamente hay muchas cosas a nivel ambiental, ¿cierto? Que son cosas que no podemos controlar. Las grandes industrias, ¿cierto? Las empresas, etcétera, la contaminación, pero los pequeños cambios y hábitos conductuales de uno, sí los podéis cambiar, po, y sí generan un impacto grande. Entonces, por ahí entré con el tema de los perros, de los gatos, de los vehículos motorizados en las playas, por qué no alimentar a la fauna silvestre, etcétera. Y un poco también como unos videos medios como, ¿cachai? Como casi que retando, pero no retando, sino que como poniendo igual un poco más seriedad en el asunto, como educando, pero a la vez como, oye, ya, po, ¿cachai? Y eso también como que a la gente, por un lado, a algunos no les cae tan bien, y a otros les gusta, entonces está buena igual la manera. Sí, yo igual cuando chica no entendía todas estas cosas de los impactos de perros y gatos y también tenía esa visión de, yo voy a ir con mi perro a la playa y dejarlo suelto. Sí, pues yo también. Porque así el perro es libre y persigue a las aves y no les hace daño en mi mente porque las aves vuelan, entonces no pasa nada. Y claro, en ese momento si alguien me decía eso es malo, quizás me habría molestado. Totalmente. Yo era igual, po. Yo también llevo a mis perros al cerro, sí. porque uno no sabe, po. En el Sí. colegio no te enseñan esto. No. Nadie te lo enseña, básicamente. A Sí. menos que, o si tus padres se dedican a algo similar y tienen esa conciencia, te lo enseñan. Pero si no, no, po. De hecho, al revés, Entonces, uno toca aprender eso y enseñárselo a sus padres porque sus padres no lo saben. Exacto. Y ahí se arman las peleas en las familias. las peleas, sí, peleas importantes. Sí. Pero entonces eso fue también como el impulso, como yo no supe esto hasta ahora, ya de grande y dedicándome a esto, y me hubiese encantado saberlo antes. Entonces,
De ahí también nace como la idea de subir estos videos como más educativos de estos temas que a todos finalmente nos competen, pero porque hay información que no está tan a la mano, ¿cierto? Así que eso. ¿Y eso de por sí se aprende estudiando veterinaria o tampoco están así? Tampoco están así. ¿No? No, porque veterinario igual es una carrera súper general. Tienes que pasar a todos los animales. Clínica menor, que es perro y gatos. Clínica mayor, que son los caballos, vacas, etcétera. Producción, que a mí me cargaba producción, claramente. Y así como la cola un poco, fauna silvestre. Que ahora ya está un poco más en las mallas, ¿cachai? Pero antes era full perro y gatos, por ejemplo. Entonces te dan como una pincelada de todo. Y la gente que en verdad no está muy interesada en ecología o en la fauna silvestre no pesca mucho el ramo y da lo mismo, ¿cachai? Entonces como que tiene que haber un interés personal también, aparte. Claro, es que puede tener un enfoque más como le llaman antropocéntrico, ¿no? Dirigido a los animales que son para nuestro uso o para nuestro provecho, perros y gatos también, porque la pasamos. Exacto. Sí, ahora entiendo un poco. Bueno, entonces vamos al meollo del asunto. Resulta que los perros tienen impactos en la fauna nativa, en la vida silvestre. ¿Cuáles son estos impactos y por qué tienen estos impactos? Mira, yo creo que lo más importante de entender, primero que todo, para que la gente comprenda de dónde viene toda esta problemática, es que el perro es un animal doméstico e introducido, ¿cierto? Que nos acompaña, ¿cierto?, hace más de 10.000 años al ser humano. Pero fue como básicamente no un invento, pero una creación del humano, ¿cierto? El perro, si no hubiese sido creación nuestra, no estaría en estos territorios, ¿cierto? Entonces hay que entenderlo de esa forma, porque mucha gente que cuando, no sé, sucede que hay un perro que mata un pudú, por ejemplo, o una ave en la playa, una ave en la playa, ay, qué terrible, pero es parte de la naturaleza, es normal. Es parte del ciclo de la... Tal como un león caza una gacela, por ejemplo, ¿cachai? Entonces como que lo normalizan y está todo bien. O cuando un gato, por ejemplo, lo mismo, caza un pajarito, una lagartija, un ratoncito, son los regalitos, ¿cierto?, que les llegan a la casa, a los tutores. Y hay gato loco, que eres tonto, filo, o ay, qué asco el ratón, y no hay como como un análisis más profundo de eso, en el fondo. Entonces creo que es súper importante entender eso de base. O sea, son animales introducidos. Sí. Que no debiesen estar en contacto con los animales silvestres. Y ahí vienen los impactos, ¿cierto? Uno es la depredación, que también es muy loco porque el depredador normal, ¿cierto?, caza a su presa y se la come, o parte de. Muchas veces los perros depredan, pero sin comerse a sus presas. Es como por instinto, ¿cierto? Por el instinto que les queda del lobo, ¿cierto? Entonces, es matar por matar. Y eso no solamente lo vemos en fauna silvestre, sino que también en animales de ganado, ¿cierto? O sea, una jauría de perros puede matar 100 ovejas en una noche. Eso lo vemos aquí mismo, al lado se ve nuestro. aquí, en la Patagonia, en todas partes, en el norte, con las cabras, es una locura. Entonces, imagínense lo que pueden hacer con un rebaño de ovejas, lo que hacen con los huemules, con los guanacos, ¿cierto? Con los pudús, que ahora sufren, sobre todo en Chiloé, ¿cierto?, con los ataques de los perros, que es su mayor impacto. Entonces, por un lado tenemos eso, la depredación. Por el otro tenemos la transmisión de enfermedades, que es también netamente por el perro y por el gato, porque ellos son los reservorios de las enfermedades, ¿cierto? Entonces, al estar en contacto con la fauna silvestre, sobre todo con carnívoros silvestres, se les contagian estas enfermedades, como por ejemplo el distemper canino, que la mayoría de la gente conoce el distemper, ¿cierto?, como esta enfermedad que se les cae el poto a los perros, etc. Y que es una enfermedad súper mortal, por así decirlo. Si no se diagnostica a tiempo, es probable que ese animal muera. Y ahora se están viendo ya hace tiempo muchos zorros con distemper. Por cámaras trampa, etcétera, porque el zorro no va a llegar aquí a una clínica veterinaria. Claro. No, ese zorro se muere, ¿cachai? Entonces, distemper canino, parvovirus también, que también es una enfermedad súper común en perros, parásitos interno externo, etcétera. Todo eso se transmite a los carnívoros silvestres, todo. Y como estos animales no están acostumbrados a este tipo de enfermedades, no tienen los anticuerpos necesarios, por ende, se mueren. Y es mucho más, les afecta mucho más este tipo de patógenos, ¿cierto? Entonces eso es súper interesante, o sea, súper importante de mencionar.
También porque ahí lo vamos a conversar con la tenencia responsable, pero mucha gente no tiene a sus perros y a sus gatos con su carnet sanitario al día, en el fondo, con sus vacunas, con sus antiparasitarios. Entonces, de esa manera se facilita mucho más el contagio, sobre todo acá en zonas rurales, por ejemplo. Sí. ¿Cuántas personas acá de la zona rural realmente vacunan a sus perros? Un porcentaje bajísimo. Entonces, y son estos mismos perros los que están en constante contacto con la fauna silvestre, porque estamos en esta interfaz, ¿cierto?, de urbano-rural. Eso Aquí por un lado. mismo estamos al lado del Parque Nacional, pues, y Al eso, lado. y los límites entre el Parque Nacional y los predios no está súper delimitado, entonces Cero, po. los perros entran, salen por donde quieren. Por donde quieren. Y eso también es algo que también vamos a conversar más adelante, pero es el libre deambular, ¿cierto? Como la no supervisión de estos animales, de los perros y de los gatos. Y por otro lado también el desplazamiento, el acoso, ¿cierto? Que es algo un poco más indirecto, pero ya la presencia de un grupo de perros en general en un ambiente natural donde viven otros carnívoros ya genera desplazamiento de estos animales a través del marcaje por orina, de los olores, ¿cierto? De los ladridos. Entonces el animal silvestre, zorrito, si ve que en su lugar, ¿cierto?, empieza a llegar una manada de perros, ¿cachai? Con todo esto que ya te dije, se siente en peligro, es una competencia, ¿cierto? Y se va. Entonces así es como vamos desplazando de a poco, cada vez más. Van perdiendo territorio. Van perdiendo territorio. Y lamentablemente, a donde está el humano, está el perro y el gato. Sí, po, En todas partes. Siempre. ¿Cachai? Sí. Aunque esté en la punta del cerro, allá en la Antártida casi, hay un perro y un gato, ¿cachai? Entonces, es súper importante entender eso, esa responsabilidad que uno tiene, que no es solamente ya, llego con el perro y el gato y lo dejo libre, porque es en la naturaleza y que sea feliz, ¿cierto? Sino que me tengo que hacer cargo de verdad de ese animal, porque tiene impacto en el entorno. Así que eso sería como el resumen de los impactos como hacia la fauna silvestre. Eso para personalizarlo un poco, porque una seguidora una vez nos dijo, traten de llevar los ejemplos personales, no como de su vida. Lo vimos totalmente porque nosotros llegamos a vivir en una zona que era rural, donde antes habían vacas, pero no muchos seres humanos. Llegamos a vivir y veíamos zorros, chucao, wet, ¿no? Empezaron a llegar los vecinos, llegaron perros y gatos al tiro. Exacto. Que se empezaron a meter a nuestro terreno también. Desaparecieron los zorros, no los volvimos a ver, desapareció el chucao y desapareció el wet. Y en números, así yo sabía, en esta calle hay 4 chucaos, nunca más los volví a ver. Quizás se los comió el gato, por ejemplo. Probablemente. Entonces esto está pasando en todos lados, po. Es un ejemplo muy, muy certero en el fondo, del desplazamiento sobre todo. Y bueno, depredación en el caso sobre todo de los gatos. Sí. Hay una, ¿cómo se dice? Una distinción que tú hiciste súper buena en uno de tus videos que dijiste, ¿es el instinto natural del gato, del perro, por ejemplo, cazar? Sí, pero esto no es natural, por eso que habías dicho de que ellos no son de aquí, son introducidos. Exacto. Claro, fue y como... eso la gente lo confunde, como que es natural, claro, es natural que quiera cazar. Claro, es normal. Sí. Esa era la Es distinción. normal. Como es normal, sí, por supuesto, Sí. son animales, tienen su instinto todavía, Sí. pero no es natural, por lo que ya mencionamos antes, ¿cierto? Que no pertenecen realmente a estos ecosistemas. Claro. No evolucionaron con todos estos animales silvestres. Si no fuera por el ser humano, el gato no estaría aquí, el No perro estaría no acá. estaría aquí. Y lo mismo con las vacas, con los caballos, con las cabras. Sí, todos los ¿Cachai? animales domésticos, ¿no? Exacto. Claro, ahí entiendo. Y de ahí que venga esta también como una de las reglas que por suerte yo creo que pienso yo que se cumple, ¿no? Esto de no podemos entrar a áreas silvestres protegidas con nuestros perros. Ajá. Está Eso prohibido. siempre te lo prohíben en la entrada y la gente a veces se enoja, ¿no? Se enoja y entran igual con los perros, de Sí, repente. O entran sí. con los perros escondidos en el auto. Mm, Eso me lo han contado, yo no lo he visto, pero sé que sucede, ¿cierto? Y efectivamente, pues los lugares que son protegidos, sobre todo parques nacionales, reservas nacionales, está prohibido el ingreso de mascotas, de animales de compañía, ¿cierto? Por esto mismo. Pero la gente se enoja porque no lo entiende. Entonces ahí es donde está la pega realmente, que la gente lo entienda. De Claro. verdad. Dicen, pero si lo llevo con correa, ¿qué importa? ¿No? Ese también es un tema importante. Cuando yo digo también que no hay que llevar a los perros al cerro, que es algo muy común en Santiago, ¿cierto? Cerro Manquehue, lleno Sí. de perros. Sí. Lleno de perros. El Cerro Pochoco ahora está cerrado, entonces va menos gente. Pero todos los cerros así como cercanos, ¿cierto? A Santiago, la gente va todo el rato con sus perros. Y todos sueltos. Yo nunca he visto un perro en el cerro con correa. Nunca. Sí. ¿Cachai? Me acordaste cuando yo era chica, iba con mis papás a la montaña y claro, llevamos a nuestro perro. Sí, pues.
Porque uno lo ve como lo idílico, como Sí, voy a po. salir a correr con mi perrito. Sí, igual lo hacía, po. Sí. Y me encantaba llevar a mis perros al cerro. Mm, Pero cuando caché que eso estaba mal o que podía causar un impacto en la fauna local de ese lugar, dije, no lo llevo nunca más. Y Mm. nunca más lo hice. Pero claro, es también porque yo me dedico a esto y porque me interesa, etcétera. Obviamente una persona que está cero relacionada con el mundo natural o con la fauna silvestre, no le importa simplemente, y le importa más en el fondo su bienestar y el bienestar del perro. Entonces, claro, sí. por más que tú muchas veces le digas esto a las personas, hay gente que dice, me da lo mismo, Mm, yo sigo haciéndolo porque no me importa. Y al mismo tiempo, estos daños que uno les habla, estos impactos, ¿cierto? No son impactos que tú puedas ver, ujú. son como medios indirectos, ¿cierto? Entonces, Es como el cambio eh, climático un poco, pues sí, no po, se ve. está ahí, pero la gente no, sigue haciendo su vida normal, muchas y no. Mm, Entonces tú no vayas a ver en el cerro al perro con distemper, mm, ¿cachai? O no vaya a ver al perro atacando al zorro, o etcétera. Entonces, a la gente como que no se lo toma muy en serio. Uno se lo explica y aún así es como, nah, no debe ser para tanto, mm, no creo que sea tan así. Entonces, lo siguen haciendo. Pero eso en el fondo harta gente me dice, como, ya, ¿qué pasa si lo llevo con correa? Ya, pero a ver, repasemos los impactos que ya hablamos antes, ¿cierto? Sí. Depredación, desplazamiento, ¿cierto? Transmisión de enfermedades. Ya, lo llevas con correa. Ahí lo único que estáis como evitando es la depredación, ¿cierto? O el acoso, que el perro pueda ir y, no sé, mm, molestar en una madriguera, por ejemplo, de algún ratoncito, sí. de los de Gus, por ejemplo, que vivían ahí en la zona central también. Eso lo estáis evitando, ok. La transmisión de enfermedades no. Y el desplazamiento tampoco. Por lo mismo, porque estáis dejando el olor del perro, su ladrido, su saliva, su todo. Entonces, ese zorro va a saber perfecto que hubo un perro ahí. La gente también dice, ya, pero ¿qué pasa si lo llevo vacunado, ¿cierto? Con todas sus cosas al día. Ahí efectivamente el impacto va a ser menor y la posibilidad de transmisión de enfermedades se reduce, pero no a cero. Es lo mismo que el COVID, por ejemplo, ¿cierto? Mm, Uno se vacunaba, pero aún así podías ser portador de COVID y aún así te podías contagiar. Es lo mismo. Tú podías vacunar a un perro contra el distemper canino, pero aún así puedes ser portador de esa enfermedad y transmitirla. Entonces, efectivamente se reduce, pero no a cero. Entonces, lo mejor es no llevarlo, simplemente. claro. Si estáis cachando que genera todo esto, que puede generar todo esto, seamos responsables y después saquemos al perro a pasear al parque, a la calle, a la plaza, ¿cierto? Donde sabemos que no va a tener este impacto. No es algo tan difícil de hacer, pero a la gente le tiene que importar. Mm, Porque cuando te importa lo suficiente, tú ahí cambias tus hábitos. sí. ¿Cachai? ¿Y esas enfermedades las pueden transmitir también a través de la orina, por ejemplo, Sí. indirectamente? Orinas, secreciones. Ah, claro, Exacto. entonces da lo mismo que uno lo lleve amarrado, igual los Exacto. puede transmitir. Exacto. Me imagino que personas piensan, entonces, ¿dónde llevo a mi perro? No lo puedo llevar a ningún lado. Sí. Y es como, claro, es que están viendo todo en blanco y negro porque está lleno de parques, Santiago, donde Ujú. puedes llevar a los perritos. Hay áreas dentro del área urbana donde se puede llevar, ¿no? Exacto. No. ¿A la playa tampoco es recomendable o depende? Depende. Hay gente que es un poco más extremista, ¿cierto? Dice como, no, perros en las playas. Y que, mira, a mí no tengo ningún problema con eso, feliz también, obvio. Pero también hay que tener en cuenta el factor social, ¿cierto? Que a la gente le gusta ir a la playa, a la gente le gusta ir con sus perros. Y como llegar y prohibir desde cero, o sea, como de manera absoluta algo, es complicado. Y la gente Sí. lo recibe mal. Sí. Entonces ahí hay que como retroceder un poco y decir, ok, llevémoslo, pero con correa. Mm. ¿Cachai? Como lo mismo, supervisado. O sea, si tú estás tranquilo, sentado en la playa, que tu perro no se vaya a molestar a las aves que están 1 kilómetro más allá. ¿Cachai? O sea, hay videos también en redes sociales, ¿cierto? De perros con correa atacando aves, gaviotas, como a los ojos de los dueños ahí mismo, y los dueños ahí parados, como, ay, oye, sale. Eso no puede pasar. Mm. ¿Cachai? Tienes que tener supervisado a tu perro. Mm. Entonces, yo diría eso, como, ok, llévalo, pero de partida lejos de los humedales, ¿cierto? Que son lugares que tienen más riqueza de aves, ¿cierto? De animales en general. Ni siquiera lo acerques a un humedal, ¿cierto? Pero si vais a estar a la orilla de la playa, donde no tenéis aves cerca, etcétera, manténlo con tu correíta sentado o sal a pasear por la playa con correa. Mm. Se puede minimizar el impacto y aún Sí. así poder llevarlo, ¿cachai? Sí. Y pensaba aquí mismo en Pucón, en La Poza, donde tenemos un humedal, hubo el caso pues, de una chica que llevó un perro grandote y atacó al coipo. No,
y creo que lo mató o lo atacó. Pasó 2 veces, me parece, y la grabaron y todo. Y Qué pena. cero interés de la chica por... O sea, me impresiona la falta de empatía. Impresionante. Es que sí, pues yo al principio me enojaba mucho más. Y era así como, Claro. ¿cómo la gente no entiende? O ¿cómo no quieren a la fauna silvestre? O, ¿cachai? Sí. Pero si uno hace un análisis un poco más profundo, es como, ¿de dónde? No tienen por qué. Mm, Por lo mismo, porque no es algo que se inculca, no es algo que se enseñe sí, po. en el colegio desde que son chicos, Desde chiquitito. desde chiquitito. Entonces, no le podéis pedir a una persona que llegue y quiera la fauna silvestre como uno la quiere y que la respete como uno la quiere, porque no tienen lo mismo que uno en ese sentido, no tienen esa conexión o ese aprender, ¿cachai? Con la fauna silvestre. Mm, Entonces, hay que hacer una pega mucho más profunda ahí, po. mm. Pero sí, yo ahora me enojo harto menos porque hay que entender eso en el fondo. Me enojo harto menos. Eso es bueno para tu salud también. Sí, totalmente. Ese es un temón, la verdad, porque para la gente para los que trabajamos con conservación, ¿cierto? Y por la fauna silvestre y por el bienestar de la naturaleza, etcétera, es algo súper frustrante, po, porque es algo tan apasionante para uno, pero que parece importarle tan poco a muchas otras personas que de repente uno lo ve como, ¿cuándo esto va a cambiar? ¿Cachai? Como falta tanto, nos falta tanto. Sí. Pero no queda más que hacer lo más que uno pueda en el fondo y tener esperanza nomás. Sí. Había en el documental ese de perros, que está muy bueno, después también podemos hablar de él. Había un veterinario, creo que decía, es que la gente es porfiada. Sí, pues es Son un porfiados, veterinario de decía. Chiloé. Sí. Hay gente muy porfiada, decía, en todas partes de Chile. Y así Sí. es. Po. El chileno es porfiado, Sí. en todo sentido. Entonces, cuando también se trata de como cambiar hábitos, como decía antes, y como, oye, ya no puedes llevar a tu perro al cerro, oye, tu perro tiene que estar en tu terreno, ¿por qué? No estoy ni ahí, ¿cachai? O tenés que vacunar a tu perro, me da lo mismo. Y volvemos también a algo que también podemos conversar más adelante, que es lo fácil que es tener perros y gatos acá en Chile. Sí, po. No hay que pagar nada, ¿no? Nada. Cualquier persona puede tener perro y gato, los que tú quieras. Puedes que tener tú miles y quieras. miles. Sí, es cuático. Si te ha gustado nuestro podcast, nos gustaría pedirte que consideres apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon, por menos de $1,000 o $1. No tenemos auspiciadores y toda la producción de este podcast la costeamos con nuestra platita y con los aportes de nuestras y nuestros Patreons. Con tu suscripción vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes. Tu apoyo es muy importante. Sigamos con el episodio. Y bueno, no sé si esto va en ese punto, pero me acuerdo en los comentarios que la gente, cuando uno le hablaba de los perros y los gatos en tus videos, muchas personas decían, ¿y qué pasa con los impactos del humano? Y era como, pero si una cosa no quita la otra. Totalmente. Hay gente de repente en los videos, en ese video, el primero que subí, oye, pero la batería de tu teléfono contamina más que no sé qué y da lo mismo el perro que persiga a la gaviota. Y es como, ya, ok, lo entiendo. Obviamente también eso es un impacto, ¿cierto? Pero no es comparable. O sea, acá no estamos hablando de eso. Te estoy hablando de un impacto en particular que tú puedes evitar como persona natural. ¿Tú vas a lograr que dejen de existir las baterías de los teléfonos? ¿O que la contaminación se reduzca en todo el mundo? No vas a lograr eso. ¿Cachai? Entonces, creo que también esos comentarios son un poco para quitarse responsabilidad de esas mismas personas. Esa sensación me da. ¿Cachai? Es como, en el fondo, cuando uno va al fondo es eso. Es como, no hay nada que hacer. No voy a hacer nada. Sí, lo da lo mismo, si ya... Hay tanto impacto, los impactos del ser humano, mejor que el humano desaparezca. Y es Exacto. Como, ya, y Sí, sí, ese es el típico como argumento, como el humano es el peor y somos la peor especie. Y totalmente de acuerdo, ¿cierto? Somos la especie que se ha dedicado a destruir el planeta, básicamente. Sí. Pero, ¿de qué te sirve decir eso? ¿Qué vas a hacer al respecto? Claro. ¿Cachai? Como... No te puedes quedar con los brazos cruzados solamente diciendo el humano es el peor, nos deberíamos extinguir. Eso no va a pasar mañana. No nos vamos a extinguir mañana.
Entonces, ¿qué cosas puedes hacer tú para que el mundo y la relación con la naturaleza sea un poquito mejor? Claro. ¿Cachai? Lo mejor que podemos hacer, de hecho, como personas, es vivir de manera más consciente, lo más consciente posible, ¿cierto? Y eso también es todo un tema que lo conversó la Dine también con ustedes antes, hablando de la desigualdad social, ¿cierto? Que muchísimas personas, la mayoría de los chilenos, está preocupado de un millón de cosas más. De llevar el pan a la mesa, ¿cachai? ¿Qué le importa el zorro? ¿Qué le importa la gaviota de la playa? No les importa, porque Claro. tienen muchas otras prioridades antes. Entonces, eso es lo primero que tenemos que combatir también. Y por eso es importante la educación ambiental en colegios, porque sobre todo en zonas más vulnerables, ¿cierto? Donde los padres también están, como te decía, o sea, con la cabeza en otro lado. Esos niños y esas niñas no van a tener ese aprendizaje, ¿cierto? Tiene que venir del colegio. En el colegio los tienen que llevar al cerro, los tienen que llevar al bosque, a que por lo menos desde ahí se empiezan a conectar y empiezan a entender que es necesario vivir de manera más armónica con el medio ambiente. ¿Cachai? Claro. Es lo básico. Muchas veces depende de dónde uno se encuentra, ¿no? Pero, claro, por ejemplo, yo ahora estoy al lado de un bosque, ¿no? Tengo esa suerte de vivir al lado de un bosque, entonces el observar todos los días me hacía ver al chucao, al huet-huet, al zorro. Cuando ya no los vi, me afectó porque desarrollé una especie de conexión emocional con lo que veía, ¿no? Exacto. Entonces eso, yo entiendo, hay gente que vive en el centro de Santiago, hay gente que vive en contextos muy distintos, pero donde tú vivas puedes tener alguna especie de conexión con tu entorno, con lo Así que hay es. ahí, ¿no? Totalmente. Sea más o menos. O sea, de hecho en Santiago, por ejemplo, yo creo que hay pocas personas saben cómo se llama el chincol. Sí, Y es el ave que está en todas partes, en todas las plazas, la en la escuchamos calle. en el centro de Santiago, llegando con el bus, en la Alameda, ahí se escucha chincol. Ahí se escuchaba. Entonces, las personas ni siquiera saben eso, pues, cómo se llaman las principales avecitas y las artijas que los rodean ahí mismo en la ciudad, ¿cachai? Entonces, esa conexión está muy, muy, muy pobre, muy deficiente. Y eso es lo que hay que profundizar. O sea, la educación ambiental, que es totalmente uno de los temas aquí, con perros, con cómo es el humano con la naturaleza, es la respuesta a muchos de los problemas, pues, pero es de largo plazo. Muy largo plazo. Es algo que no va a tener resultados tangibles inmediatos. Entonces, por eso también pasa que uno no se quiere enfocar en eso. Sí, totalmente. Es que hay que hacer de todo, po. Tenéis que tener educación ambiental, que es la base, creo que es el cambio más profundo que se logra en las personas, ¿cierto? Como decíamos, es a largo plazo. Y como ya no tenemos tanto tiempo, estamos como a contrarreloj, ¿cierto? En cuanto como a proteger el planeta, por así decirlo. Tienen que haber también medidas más a corto plazo. O sea, los tomadores de decisión tienen que impulsar leyes donde se prohíban cosas, donde se multen a las personas. Tiene que haber fiscalización. Entonces, tiene que ser todo en conjunto. Y bueno, hablando de eso, volviendo al tema de los perros, había en un video tuyo, decías, de los hasta millones de perros, se habla en Chile, que son como libre de ambular, Sí. o cómo llamarlo. Sí. Ese es el concepto más certero. Perros de libre deambular. Perros y gatos de libre deambular. Que pueden ser con dueño o sin dueño. Exacto. Sí. Porque cuando hablamos de perros silvestrados, ¿cierto? Que eso también es algo que me encantaría aclarar, porque se sabe, o sea, hay mucha confusión respecto al término, ¿cierto? Con este proyecto de ley que se rechazó, etcétera, donde se enfocó la discusión en un tipo de perro, ¿cierto? Que está poco estudiado y que no es distinguible a simple vista, ¿cierto? Y el grueso, en el fondo, del daño que se genera de los perros son de perros con dueño, pero que deambulan libres, sin supervisión. Entonces, cuando nos referimos a todos estos impactos de los perros, son los perros de libre deambular, porque si todos tuviéramos a nuestros perros bajo una tenencia responsable, no estaríamos hablando de esto. Si el perro estuviera siempre en el terreno, ¿cierto?, dentro de la casa, paseando con correa, etcétera, el impacto sería bajísimo. Sí. Ese es el problema, que los perros andan sueltos por todas partes, y los gatos también. Eso se ve mucho aquí mismo en las zonas más rurales. Se ve siempre. Exacto, porque también es más difícil. Son terrenos más grandes, ¿cierto? Donde es caro cercar, o la gente no quiere simplemente, tampoco hacen caniles. Entonces los perritos y los gatitos andan sueltos todo el día.
toda la noche hasta. O un perro puede recorrer hasta 30 kilómetros en una noche. Sí. Es mucho, es Sí. muchísimo. Entonces de repente hay estudios, ¿cierto?, con cámaras trampa, donde salen perros que son de, no sé, pues la señora Juanita, etcétera, y se le va a decir a la señora Juanita, oiga, su perro estaba aquí. Pero ¿cómo? Imposible, si yo vivo acá, pues esa cuestión queda re lejos. Ahí está su perro, pues. Este es su perro, ¿no? Y ahí el perrito está en la puerta de la casa, ¿cachai? Cacha. Sí, po. Entonces, la gente tampoco como que entiende Dimensiona la eso. dimensión Sí. del recorrido, ¿cachai? De lo mucho que puede... Aparte se juntan, pues. O sea, el perro del vecino se junta con el otro y así es como arman las jaurías, ¿cierto? Sí. Y así se van a pasear. Ay. Horas. Y a recorrer. Ujú. ¿Cachai? Pero bueno, volviendo al tema de los números, ¿cierto? De la definición de los perros, está esta definición de los perros de libre deambular, donde entran distintos tipos de perros, ¿cierto? Entran, por una parte, los perros que tienen tutor, pero que deambulan libremente, sin supervisión. Entran los perros callejeros, que no tienen tutor y que deambulan libremente sin supervisión. Entran los perros comunitarios, que tampoco tienen tutor, que es todo un tema, el tema de los perros comunitarios también. Y en menor medida, ¿cierto?, entran los perros asilvestrados. Que finalmente el término perro asilvestrado es un término que en la literatura es muy estricto. ¿Ya? Y por eso cuesta definir o como poder aseverar como ese perro es asilvestrado. Claro. ¿Cierto? Y efectivamente no se puede diferenciar a simple vista. Tú no puedes. Esa jauría es asilvestrada y esa no. No. Claro. Tiene que haber un estudio, tiene que haber un análisis de esos perros, ¿cierto? Con tiempo. Entonces, por eso estaba mal enfocada la discusión anterior, ¿cierto? Porque más encima se le quita la responsabilidad al tutor, hablando de estos perros salvajes de los montes, cuando en verdad la mayoría de los daños son del perro del vecino, ¿cachai? Entonces es súper importante hacer ese cambio de concepto, y cuando hablamos de los impactos de los perros, sobre todo hablar de los perros de libre deambular y no de los perros asilvestrados. ¿Ya? Y también mucha gente salió diciendo, sobre todo algunos políticos por ahí, ¿cierto? Como, el perro asilvestrado no existe. Sí, lo vi. Y es como, ok, a ver, el perro asilvestrado existe, solo que, como te decía, es difícil de definir, ¿cierto? Y difícil de poder decir, ya, ese sí y ese no. Entonces, como son difíciles de estudiar, porque además, por definición, son perros que están totalmente alejados de los humanos, son perros que no dependen del humano, que ya perdieron su domesticación, por así decirlo. Entonces, ¿cómo voy a estudiar realmente a los perros asilvestrados si están tan lejos? ¿Cachai? Entonces, no es como llegar y decir no existen, sino que más bien hay que estudiarlos más en profundidad, hay que poder identificarlo para poder decir, ok, ya, en esta zona efectivamente tenemos jaurías de perros asilvestrados, sí. ¿Cachai? Pero no es que no existan, sino que a nivel de definición es una definición súper estricta que requiere ciertas cosas para tú poder aseverar que un perro es asilvestrado. ¿Cachai? ¿Y es lo mismo que feral? Es lo mismo. Sí. Sí, son sinónimos básicamente. Y entiendo entonces un perro al que yo no me puedo acercar y hacerle cariño, pues no, Exacto. es un perro que ya no tiene como esa conexión con el humano. No tiene. Casa, para Nula, o sea, alimentarse. es nula o muy, muy escasa sociabilización con el humano. O sea, por eso hay gente, o sea, se generó demasiada confusión en cuanto como al rollo anterior, ¿cierto? Al proyecto anterior, donde Era la el gente proyecto creía de que... ley de casa. Exacto. Sí. Que en verdad no era un proyecto de ley de casa como tal, así como que lo hicieron ver, pero era como en el fondo para declarar al perro asilvestrado como especie exótica invasora, ¿cierto? Pero bueno, ese proyecto también obviamente tenía muchas cosas que mejorar, cosas que podían ir mejorando en el tiempo, por algo son proyectos de ley, ¿cierto? O sea, se aprueba y después se modifica, pero bueno. Sí. Yo también creo que tiene que venir como una legislación mucho mejor, ¿cierto? Y mejor explicada, etcétera. Pero se me fue lo que estábamos hablando. A mí igual. Sí, sí, Me sí, fui sí. como en un... Bueno, pero que habías hablado del perro feral, que es lo mismo. Claro. Sí, entiendo. Bueno, lo que quería mencionar era el proyecto de ley de casa, me lo leí ahora el que tenemos actualmente, y tiene un reglamento, ¿cierto? Sí. En el reglamento hay un listado de las especies exóticas invasoras Ajá. que por tales se pueden cazar, Sí, po. entiendo. Que ahí Así estaba es. el bisón, el castor, el jabalí, Ujú. y todo eso está permitido, su caza, Está debido a que permitido. son exóticas invasoras Sí. y todo eso. Pero el perro no está en ese listado. No. Entiendo. Y lo que se quería era meter al perro también en ese listado, ¿no? Claro.
al perro silvestre en el fondo, a este perro que genera estos daños. Sí. Pero como ya conversamos antes, no puedes definirlo a simple vista, por ende la discusión no puede ser en torno al perro silvestrado, tiene que ser en torno al perro libre de deambular. Y según eso, en el fondo, tomar medidas. Las medidas. Y ahí mencionabas que una de esas medidas, que era el control letal, ¿no? La muerte de estos perros, era una medida necesaria a corto plazo. Sí. Y hacías un video también de eso. Claro, y eso es lo que genera ahí ya la mayor, es como la bomba. De hecho, eso es lo que genera toda la tensión. Claro. El tema del control letal. Sí. Porque a ver, para solucionar el tema de los perros, se habla, ¿cierto?, de medidas, de un conjunto de medidas no letales, más medidas letales. Cuando ya estamos en este punto, ¿cierto? Este año salió un estudio donde en Chile la relación de humano-perro es 2:1. O sea, cada 2 humanos existe un perro. Yo aún así creo que es más. O sea, si somos, ya perdí la cuenta. Somos 20 millones. 10 millones. 10 millones de perros. Pero yo creo que son más. Por lo mismo, porque igual es difícil de estudiar. Y de hecho, en todos estos estudios que se han intentado hacer y que se han hecho de población canina, ¿cierto? Y de gatos, se ha dejado un poco fuera en la zona rural. Por lo mismo, porque son difíciles de estudiar. ¿Cachai? Y son extensiones largas de territorio, grandes. Entonces, y justamente en las zonas rurales es donde más hay perros. Entonces se deja fuera un poco todo eso. Por eso creo que también que son más. También hay un estudio de la SUFDELE del año 2022, que es un estudio también como medio cuestionado en cuanto como a los números, donde claro, ahí dicen que más de 3 millones de perros y gatos se encuentran sin supervisión, ¿cachai? Y son más de 12 millones de animales de compañía. Es muchísimo, es mucho. Entonces, eso también es lo que menciono en un video, como no estamos hablando de 200 perritos, estamos hablando de millones. Sí. Entonces, es un tema muy serio y que no solamente tiene impacto a nivel de fauna silvestre, sino que a nivel humano también, en salud pública, en lo económico, ¿cierto? Cuando hablamos de que estos perros atacan ciertos animales de ganado, por ejemplo. Una familia que depende de sus ovejas y llega una jauría de perros y las mata todas, ¿qué pasa con esa familia? Se pierde su sustento económico. ¿Cachai? Entonces es un tema muy complejo. O cuando jaurías de perros atacan personas. Daniela Gamboa, que fue asesinada por perros en San Pedro de Atacama. O sea, se está muriendo gente. Claro. Y yo de verdad no entiendo cómo eso no es alarma suficiente para tomar medidas serias. ¿Cachai? Y todo el tema con la fauna silvestre, pues. Sí. O sea, son múltiples impactos, tanto al ser humano, a la naturaleza, que en el fondo son la misma cosa, pero es como impacto en todo sentido. En todo. Lo vemos porque tenemos una vecina que tenía Seba, ovejas, ¿cierto? Gallinas, y dijo que se le metieron los perros del vecino, varios, y le mataron a, creo que todas las ovejas o todas las gallinas. Entonces cuando uno lo ve, ese impacto, dice, ¿pero cómo? Y creo que mi mamá le preguntó, ella habló con ella, le dijo, ¿pero y qué hizo? ¿Qué voy a hacer? Dijo. No sé, si no sé de quiénes son. O sea, yo sé que es del vecino, pero si le voy a decir, me dice que no fue el de él. Exacto. Nadie sabe a quién pertenecen los perros. Hay perros que tienen dueños, perros que no, se juntan. Entonces me dio esa rabia como de pensar, no tiene nada que hacer la señora, no tiene a quién alegarle, no tiene a quién se haga responsable de eso. Exactamente. Sí. Es bien frustrante y da como harta impotencia el asunto porque la culpa no es de los perros. Claro. ¿Cierto? Mucha gente en los videos también, como los perros no tienen la culpa, pero es que por supuesto que no tienen la culpa. ¿Cómo van a tener la culpa? Son animales. Nosotros manejamos a los perros, por así decirlo, ¿cierto? Son nuestra responsabilidad. Entonces, obvio que la culpa es nuestra. Y el mal manejo ha sido nuestro. Pero por eso tenemos que empezar a manejarlo bien. Nosotros provocamos el problema y tenemos que solucionarlo. Tenemos que solucionarlo, pues no es como quedarnos de brazos cruzados diciendo, ay, no es culpa de los perros. Obvio que no es culpa de los perros. ¿Cachai? Hagamos algo entonces. Pero sí, tal como lo que mencionáis de tu vecina, pasa todo el tiempo. Y ahora está pasando. Ahora está pasando. Sí. Entonces es complejo. Y cuando hablamos de control letal, ¿cierto? Hablamos de esta medida más a corto plazo, porque efectivamente tú como
medidas no letales, tienes lo que es la esterilización masiva o esterilización obligatoria, ¿cierto? Jornadas de adopción masiva, educación respecto a la tenencia responsable de mascotas, ¿cierto? O de animales de compañía. Creación de refugios, por ejemplo, de refugios temporales, municipales. Chip obligatorio y muchas cosas. Y fiscalización, multas, etcétera. Puras cosas que tienen que suceder, ¿cierto? Pero ya cuando estás en este punto de sobrepoblación canina, como lo tenemos en Chile, tiene que existir una medida a corto plazo. Que venga como a equilibrarlo todo un poco más, ¿cierto? Volverlo, es que como se salió de control. Exacto, a equilibrarlo, a ponerlo un poco más en la balanza de nuevo. Sí. Y así, si es que efectivamente tus medidas de mediano y largo plazo son lo suficientemente eficientes y funcionan, más adelante ni siquiera vaya a tener que tener el control letal. Claro. Eso pasó en Holanda, por ejemplo. Que ahora ya después de 200 años son un país increíble en cuanto a la tenencia responsable. No hay perros en la calle. La gente tiene muchos perros, pero los tienen de manera responsable, ¿cierto? Y adoptan perros de la calle, etc. Sí. Pero lo que sucedió con Holanda fue que hace 200 años hubo una sobrepoblación canina heavy en Holanda, lo que desató un brote de rabia humana. Y ahí dijeron, chuta, ¿qué hacemos con los perros? Hay que cazar a los perros. Y hace 200 años era pum, y se cazan a los perros. Claro. Entonces, cazaron perros para disminuir la población y después en el tiempo fueron aplicando diferentes medidas, algunas funcionaron, otras no, en el tiempo, y gracias a toda esa pega que se hizo en Holanda, en el fondo con la concientización de las personas y todo, logran ser el país que son hoy en cuanto a tenencia responsable. Pero cuando hubo efectivamente una sobrepoblación, se bajó esa población. Porque, como te decía, o sea, a este nivel es prácticamente imposible solucionarlo si no haces control letal. Bajo ciertos parámetros y condiciones. Acá nadie está hablando de salir a cazar perros en la calle. Claro, ¿cachai? como deporte, como juego. Exacto, nadie quiere eso. O sea, partamos de ahí, que nadie quiere que los perros sufran, ¿cierto? Partiendo porque no son los culpables, ¿cierto? Claro. Entonces tiene que hacerse de manera responsable, bajo ciertos criterios. Y bajo ciertos estándares de bioética y bienestar animal, ¿cierto? Donde el animal no sufre realmente, es una muerte rápida, indolente. Entonces, suena súper heavy decirlo también de repente, como súper fuerte, pero es necesario. Las matemáticas no dan, es así de simple. O sea, la gente ya tiene demasiados perros en sus casas, sumado a todos los perros que viven en la calle y que andan sueltos por ahí, es demasiado. Y al mismo tiempo también nos estamos dando cuenta, menos mal, de que efectivamente tener un animal requiere de mucha responsabilidad. Sí. Tenéis que tener plata, tenéis que tener tiempo, tenéis que querer realmente a ese animal, ¿cierto? Tenéis que poder llevarlo al veterinario, etcétera. O sea, son muchas obligaciones que uno asume cuando decide tener un animal. Entonces ya muchas veces la gente, por más que quiera tener animales, no puede tenerlos. Y se entiende. Y es un acto como de responsabilidad también, ¿cachai? Como sabéis que me muero por tener un perro, pero en verdad no tengo las condiciones, no lo voy a tener. Y eso está perfecto. Pero también así es como no vamos a lograr nunca que todos los perros que estén en la calle tengan casa, por ejemplo. Es que son muchos. Son muchísimos. Sí. Entonces, tiene que haber control letal en este punto. Claro, o sea, la idea es que abrirnos de mente, ¿no? Porque es difícil aceptar la idea de esa posibilidad, entrar a discutir el problema, como tú decías, con todos los tipos de expertos, expertas, también personas que trabajan en el mundo, ¿no? Del rescate de animales y todo Así eso, es. y conversarlo y llegar a la mejor forma posible. Totalmente. Pero entiendo que hay personas que están de partida cerradas a esa conversación. Totalmente cerrada. Como no y no. No y no. Sí. Y en los comentarios veía como, si quieres matar perros, ¿por qué no mejor matamos humanos? Y esa es como, claro, entramos en una discusión como filosófica de por qué no. Sí, po. Sí. Totalmente. Y es como, ya, pero ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre la vida de los perros, cierto? Sí, Que también sí. es algo válido. Es una pregunta válida. Es muy válido, ¿cierto? Sí. Como, ¿por qué nosotros tenemos el control básicamente sobre todas las demás especies? ¿Cachai? Que es así. O sea, por eso también hemos logrado destruir el mundo, básicamente. Claro. ¿Cierto?
pero desde esa premisa y desde ese preguntar como ¿por qué no matamos humanos? Ahí también yo aterrizo un poco y es como, a ver, seamos realistas. ¿Realmente te vas a poner a matar humanos? Claro. ¿Quieres entrar en ese problema mayor todavía? ¿Realmente crees que eso es posible? Sí. Obvio que no. Sí. Entonces es como un poco, por favor, gente, pongámonos la capucha de la realidad, ¿cachai? Como la capa de la realidad en esta situación. Es como de nuevo entrar a eso que habíamos dicho antes de no querer hacerse responsable. Sí. Porque el tomar la decisión de vamos a tener que matar a tal y tal perro por esta y esta razón, es muy dura tomar esa decisión. Y no es fácil, nadie quiere tomarla, nadie quiere hacerlo. No. Entonces es como de no lavarse las manos. Decir, no, entonces ¿por qué no matamos a todos? ¿Por qué no? Exacto. ¿Por qué no maduramos y enfrentamos los problemas y tomamos las decisiones, por muy duras que sean, que hay que tomar? Totalmente. Sí. Así es. Es un tema muy complejo. Muy, muy, muy complejo. Yo con ese último video que subí, como te comentaba antes, yo lo pasé mal. Sí, pues. Porque se viralizó mucho. Y fue un video que yo subí también como en el momento un poco, cuando se había rechazado este proyecto de ley. Y más que se haya rechazado el proyecto de ley, fue como el leer tantas opiniones de la gente como con esta misma postura, como de no querer hacer nada más, como si es que el problema realmente no existiese. Sí. Y como que les diera lo mismo en el fondo los impactos de los perros. Eso me dio como, a todos nos dio rabia, ¿cierto? Entonces subí un poco este video haciendo un resumen de la problemática, obviamente como con una postura ya un poco más como, como un poco más seria. Había subido un video anterior de manera como más informativa, ¿cierto? Hablando de los impactos de los perros a todo nivel, etc. Y este ya fue como un poco más al callo, por así decirlo. Y harta gente se enojó, po. Sí. Obvio, porque a harta gente como que le llega duro este tema, po. Y yo lo entiendo, o sea, obviamente si tú eres full dog lover, no quieres que maten perros. Yo tampoco, ¿cachai? O sea, para mí no es algo lindo, entretenido, bacano, matemos perros. Sí. Obvio que no. Pero es entender la problemática por lo que es, ¿cachai? Y como poder dar un paso hacia atrás, ver realmente todos los impactos que está teniendo esta situación y chuta ya, pero a ver qué hacemos, cómo lo solucionamos. Entendiendo que es responsabilidad humana. Responsabilidad humana. Entonces hay mucha gente que dice, ya, pero a ver, hagamos refugios municipales o refugios de perros y es como sí, yo también estoy de acuerdo con que esos refugios deberían existir, pero de manera transitoria. Porque tú tampoco puedes tener a millones de perros en refugios por siempre. ¿Cuál va a ser la calidad de vida de esos perros? No tienes el personal, no tienes los recursos. Va a ser como una cárcel de perros. Cárcel de perros. Sí. O sea, y principalmente recursos. O sea, veamos todo lo que ya nos falta a nosotros como humanos, ¿cierto? Y las cosas que no nos hemos podido hacer cargo. El tema perros no es una prioridad. Entonces, ¿de dónde van a salir los millones de dólares para poder generar todos estos refugios increíbles, ¿cierto? No es posible. Sí. Entonces, hay que encontrar las soluciones respectivas, pero de manera, o sea, con altura de mira, en el fondo. Teniendo todo en consideración claramente, pero considerándolo todo. Igual yo he visto ahora últimamente que la gente está un poco más consciente, y la gente está entendiendo más. De hecho, me pasó con ese mismo video, un par de seguidores, por ejemplo, que me decían como, ay, te dejo de seguir porque pensaba que te interesaban todos los animales y no sé qué. Y yo como, ok, dale, espero que después te des cuenta que así es, ¿cachai? Y yo soy buena igual para conversar con la gente, entonces converso con miles de personas y les mando audio y conversamos y discutimos y ha sido bacán porque de repente, o la mayoría de las veces, se llega a puerto con esas personas. De hecho, esa misma seguidora que me comentó eso en el video, conversamos después por interno porque ella me habló y después de chorrocientos mil audios me pidió perdón. Wow. ¿Cachai? Como, pucha, Fer, sorry, en verdad ahora lo entiendo mucho mejor. Perdón por reaccionar así, es que para mí el tema de los perros es algo demasiado sensible y me cuesta el tema. Y yo le dije, te entiendo perfecto, a mí también me cuesta. Solo que también es algo que ya llevo tanto rato pensando que quizás como que pareciera que a mí me da lo mismo. Claro, como pero que no es así. A esa solución como de la nada. Claro, de la nada, sí. Y es como que no lo inventé yo, ¿cachai? O sea, estoy hablando de evidencia científica, de cómo lo hacen otros países, ¿cachai? Entonces acá no es como que a mí se me ocurrió, no. Entonces una vez que también uno se toma el tiempo con esas personas
y esas personas también están dispuestas a escuchar otro punto de vista y aprender también de cuál es la situación real y actual, las cosas cambian un poco. Y podéis cambiar ese pensar. ¿Cachai? De a poquito. De a poquito, Imagínate pero es lento. de millones de personas que quizás vean el video, poquito, uno avanza Poquito. poquito, con paciencia. Exacto. Sí, pues, también vi que decían, es que están tomando la decisión fácil. Y es como, desde otro punto de vista yo lo veo, es la decisión difícil. Es la decisión Llegar difícil. a esa decisión es porque analizaste todas las otras posibilidades y se vieron todas las medidas a largo y corto plazo y al final se dice, mira, vamos a tener que hacer esto como último recurso. No es la Claro. decisión fácil. Claro. Sí, pues que mucha gente dice eso. Y claro, si nos vamos también a las medidas como no letales, ¿cierto? Que son esterilización y todo, eso se viene haciendo. Hay campañas de esterilización en las municipalidades, ¿cierto? Obviamente es súper deficiente también porque no hay plata. Ese es el meollo del asunto. No hay Sí. plata para esto. Sí. Las municipalidades no lo priorizan, ¿cachai? Entonces, y la gente tampoco está ni ahí. O sea, partiendo por ese nivel de ignorancia que muchas personas ni siquiera quieren esterilizar a sus animales porque les da pena, o porque creen que les van a hacer un mal, o porque la hembra, ¿cierto?, tiene que tener una cama de cachorritos, sí o sí. Entonces, partiendo como desde ese nivel donde hay que enseñar en el fondo, ¿cachai? Entonces, claro, podéis tener las mega, hiper campañas de esterilización, pero mientras la gente realmente no entienda por qué hay que esterilizar a los animales, no los van a llevar. Sí. Entonces, las medidas como no letales se han intentado. Yo también estoy muy de acuerdo en que tienen que intentarse mucho más y tienen que meterse mucho más plata en este asunto, por supuesto. Pero como que es como un... Hay un perrito aquí que nos está molestando. Sí. Aquí justo está el perrito del vecino que movió toda la cámara. Movió toda la cámara y los micrófonos. Hablando de perritos. Y va a aparecer en el video. Entonces, como ya lo intentaste y no funcionó, hay Sí. que intentarlo mejor, por supuesto. Sí. Pero ya hay que hacer otras medidas también. Me toca pararme. Inevitablemente. O sea, la cantidad de recursos, no me lo puedo imaginar la cantidad de recursos que se requieren para todo esto. Son muchísimos. Sí. Muchísimos. Sí. Entonces ahí es donde yo también digo como hay que ponerse la capa de realidad en esto. A mí también me encantaría que todos los perritos vivieran felices en los refugios y que fueran refugios increíbles y que los pasearan todos los días y que recibieran el amor que se merecen, etc. Pero ese es el mundo Fruity Loop, el mundo Easy Pap, donde sabemos que eso no va a pasar. Y me imagino que este problema que hay en Chile es un problema común en Latinoamérica, ¿no? Súper común. ¿Por qué no lo ves también, po? Sí. En todos lados los perros vagos. Y en Europa no se ve tanto, po. No, po. ¿Y qué es lo que pasa allá? Porque en Europa cacharon en el fondo que el tener un animal de compañía requiere muchas obligaciones y mucha responsabilidad. Sí. Entonces tú tienes que pagar, básicamente, hay impuestos por los animales de compañía. Si el perro se te escapa y hay un perro que está deambulando libremente, se te multa. Entonces lo tienen todo hiper, mega regulado. También hacen control letal en algunas partes. Entonces, ya, pero échalo nomás, yo creo. El Flaco, flaco. fuera. Fuera. Chao, flaco. Chao. Ya, quédate. Caramba. Cuáticas las medidas allá. Súper cuático, po. Con el SEA vivimos en Alemania, recuerdo, y echamos mucho de menos a los perros. Eso nos pasa. Echamos de menos a los A los perros, perros en callejeros, la calle sí, po. porque queríamos hacerle cariño a un perro. Y de hecho ahí te miraban feo cuando le hacías cariño a los perros de otra persona. Claro. Nos miraban feo, pues entonces estábamos súper tristes. Y averiguamos un poco de lo que es tener perro y es muy caro. Tener un perro allá era Súper muy caro. caro. No era para cualquier persona. No. Claro, después van a alegar que no es como Que es accesible, elitista, claro. elitista. Pero realmente no es bueno que ese hecho de tener un perro sea tan fácil. Exacto. Que es lo que ¿cierto? sucede en Chile y en Sudamérica, po. Sí. Y por ahí también tiene que empezar a cambiar la cosa, po. Que la gente empiece a tomar esa conciencia. Para mucha gente tener un perro es cualquier cosa. Y simplemente los tienen porque les sirven para el trabajo o porque son el timbre de la casa, ¿cierto? Porque les da seguridad. Por seguridad, claro. Entonces, es un tema demasiado complejo, Sí, cultural. cultural. Totalmente cultural. Entonces,
se tiene que abordar de muchas aristas diferentes. Es muy, muy complejo, la verdad. Pero es súper importante que la gente también se vaya informando cada vez más. Finalmente la información también está, ¿cierto? En internet. Y tomando conciencia con sus propios animales, po. Eso es lo principal. O sea, como te decía, yo venir a ir acá a Pucón, tengo 2 perritas que siguen viviendo en Santiago con mi pareja y yo no me las traigo porque acá no tengo cerco. Claro, ¿Cachai? implica asumir ciertos sacrificios Total, en tu po. caso. Por Totalmente sacrificios. Sí, sí. ¿Cachai? Y claro, finalmente hay mucha gente que se viene a vivir a zonas más rurales como para estar cerca de la naturaleza, ¿cierto? Muchos amantes de la naturaleza Sí. que vienen a la mitad del bosque con el perrito, con el gatito, Sí. sueltos todo el día. Claro, porque esa era su imagen idílica de vivir en la Exacto. naturaleza, ¿no? Claro. Y claro, una vez que también te das cuenta de los impactos, ¿cierto? Te tiene que importar lo suficiente y tienes que tenerlo como prioridad para tú realmente hacer algo al respecto y tener a tus animales supervisados, por ejemplo. En el caso de los gatos, tener un catio, ¿cierto? Que son estos como patios para gatos, que es como una conexión entre la casa y afuera, para que puedan igual estar afuera y tengan juguete en ese lugar y todo, pero sin poder deambular libremente. Sí. ¿Cachai? Y hay gente que también me ha hablado que viven en Valdivia, que viven también en la mitad del bosque, que tienen gatitos y que le han hecho unos catios increíbles porque saben que están rodeados de vida y rodeados de aves y de lagartijas y que sus gatos efectivamente los cazan. Y ellos no quieren eso y entienden que eso es una responsabilidad, o sea, que es una irresponsabilidad tenerlos sueltos. Y se esfuerzan y tienen su catio y me han mandado fotos de unos catios increíbles, ¿cachai? Entonces se puede realmente. Cuando es una prioridad para ti, tú puedes hacerlo. Sí. ¿Cachai? Pero yo también entiendo lo que es difícil porque en mi casa tenemos unas discusiones con mis papás que ellos quieren gato y perro. Al principio querían dejar que el gato saliera siempre y yo les decía, hay que mantenerlo adentro. Los fui acostumbrando, siempre está dentro de noche, en la mayor parte del día. A veces lo dejan salir. Pero aún así, eso, yo sé que uno a veces quiere el todo, ¿no? Como tener la perfección. Sí, y en mi pues, caso aún así no se puede. no lo he logrado. No siempre se puede. Pero se ha logrado y me he dado cuenta en la personalidad del gato que es distinta al gato del vecino. Ya. Porque me fijo que el gato del vecino es como un gato de afuera y tiene una actitud como de gato de afuera, como de choro. Y nuestro gato tiene una actitud como más casera, como que se acostumbró que su vida ocurre dentro y de vez en cuando, claro, mi mamá lo dejó salir, pero Claro, que sea un par de vueltas y que entre. Claro, pero como que eso influyó, como que uno se da cuenta que hasta el gato es distinto y se acostumbró a ese estilo de vida. A los gatos les encanta estar adentro. De hecho, los veterinarios siempre te van a recomendar que los gatos sean indoor. Ni un veterinario te va a decir, no, que tu gatito sea outdoor y que pueda estar ahí en la calle siempre. Nunca, porque es un peligro para los propios gatos. Siempre, todos los accidentes que le ocurren afuera. Afuera. Atropellos, peleas con otros gatos, que los ataquen los perros. Entonces, eso también lo menciono en un video mío, ¿cachai? Como por qué tener a los gatos indoor. Que es como, ya, ni siquiera es tanto por la fauna silvestre, es por el bien de tu propio gato. Sí. Porque ¿qué pasa también cuando alguien que deja que su gato salga, por ejemplo, le atropellan el gato? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Del dueño. Del dueño. ¿Pero qué pasa? Me atropellaron al gato. Sí, po. ¿Cachai? Es que esa persona, bueno, irresponsable, me atropelló al gato. ¿Qué hacía tu gato ahí? Sí, po. Tu gato no tiene que estar ahí. Entonces, claramente, uno entiende que de repente el gato se sale, ¿cierto? O el perro puede encontrar un hoyo y salir. Ok, a mí también me pasa en Santiago que de repente mi perra sale porque encuentra un hoyo o porque hace un hoyo, etcétera, o salta de la nada. Sí. Pero claro, voy corriendo a tapar el hoyo o cachar por dónde se salió para que no se salga de nuevo. Entonces, si uno quiere, puede, digamos, en ese sentido. Obviamente también dependiendo del contexto, ¿cierto? Hay personas que efectivamente es más difícil, por donde viven, etcétera. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos muchas casas de distintas personas y no quieren poner cercos, que me parece bien porque no me gustan los cercos. Y ahí el tema era qué hacemos con los perros. Porque van a dejar que los perros corran entre todas las casas. Ocurría que un perro del vecino atacaba al otro perro y hay las peleas entre los vecinos que controla tu perro. En nuestro caso, mi papá cuando tuvo su perro hizo un canil.
cada vez lo tuve que agrandar más. Quedo ocupando la mitad de todo el patio de la casa del canil. Pero eso resultó ser una solución muy buena. Sí, son bacanes los caniles, sobre todo en esta zona. Y claro, no es que el perro para nosotros esté encarcelado siempre adentro como quieran verlo. Sale cuando está con nosotros, Exacto. bajo supervisión nuestra, juega con nosotros. Y cuando estamos nosotros dentro de la casa y el perro está solo afuera, está dentro del canil. Exacto. Y estábamos todos felices. Eso es una muy buena opción, muy, muy buena opción, sobre todo acá, que son parcelas, ¿cierto? Y como te decía antes, es casi imposible cercarlas, ¿cierto? Porque es caro, porque la gente no quiere llenar de cerco un bosque, ¿cierto? Etcétera. Claro, y los cercos no es muy bueno para la fauna silvestre. Exacto, también ahí vais fragmentando, ¿cierto? Vais separando. Entonces, el canil es súper bueno porque finalmente volvemos a lo mismo, a que el perro o el gato esté supervisado. Sí. Es así de simple. Sí, totalmente. Y justamente la ley de tenencia responsable, hay una parte en la que dice que los animales de compañía se tienen que mantener dentro del predio, del domicilio, ¿cierto? Sí. Pero no es que eso no se pone en práctica. No, pues eso es lo que sucede con la ley de tenencia responsable, que la implementación es muy compleja. No hay fiscalización. Entonces, claro, hay cosas que están en la ley, pero ¿quién fiscaliza eso? Nadie. Claro. Entonces a la gente le da lo mismo. ¿Qué es lo que sucede con la mayoría de las leyes de Chile, lamentablemente? ¿Cierto? Que siempre falta fiscalización. Entonces ahí es donde también tenemos que poner los esfuerzos en modificar esa ley. ¿Cachai? Podríamos hacer ya muchos cambios solamente modificando esa ley, no teniendo que ni siquiera hacer una ley nueva para esto. Entonces, sí, pues, la gente finalmente ya está prohibido, pero ¿quién me va a decir algo? Me da lo mismo. Claro. O sea, ¿quién va a venir la policía? Claro. Es verdad eso. Claro, y la ley de tenencia responsable entiendo que tiene muchas como fallas. Como que yo vi contradicciones dentro de la ley porque decían, no recuerdo, pues que están permitidos los criaderos, ¿cierto? Está permitida la venta de perros, entiendo. No se permite la venta ambulante. O sea, como que ciertas cosas sí, ciertas no. Había un caso de ciertas personas que decía que tenían perros peligrosos y que si faltaban como a una de las, no sé, si cometían una infracción no se les iba a permitir nunca más tener un perro. Y yo dije, algo así decía. ¿Ya? Como que no iban a poder tener animales de compañía o algo así. Y dije, pero ¿cómo van a controlar eso si en Chile cualquier persona puede tener animales cuando quiera? Exacto. Ese es el problema de esa ley, que la implementación es muy, muy mala y muy difícil. Por eso hay que modificarla. Entonces hay que partir por ahí. Eso es lo básico. Y que habla de tenencia responsable, todo eso que tú habías mencionado, ¿no? Cuidar el bienestar de tu mascota, de tu animal de compañía, el chip, la vacuna, la esterilización, que uno se tiene que hacer responsable de los daños que provoca a la propiedad de otras personas, pero no decía mucho sobre los daños a la naturaleza. Eso nada, también me pasó. No en el reglamento creo que lo mencionaba, pero en la ley no decía nada. No. Nada. Entonces ahí tenía un vacío legal importante. Po. Sí, po. No reconocimiento de los impactos que son los más grandes, po. Más grandes que el perro del vecino te rompa, no sé, un cerco o algo así. Sí, pues y ahí queda como bien desamparada la fauna silvestre, po. Que es lo mismo, ya hay quien se hace cargo. Claro. ¿Cachai? Se mueren pudúes todas las semanas, básicamente, ¿cierto? Justo ayer Chile Silvestre subió como el recuento de lo que llevan en estos 6 meses. Y el 50% de los casos fueron ataques por perros. Y que la mayoría no sobrevive. Entonces, claro, ¿a quién le vaya a echar la culpa después, po? ¿De quién eran esos perros? Nadie sabe. Del vecino no sé cuánto. Vaya donde el vecino no sé cuánto. Oiga, sus perros mataron al pudú, no sé qué. No, ese no es mi perro. Claro. Entonces, es como que te encuentras con trabas todo el tiempo. Y, por ejemplo, ahí es súper importante el chip. Claro. Que el chip debiese ser obligatorio. Que intentó ser obligatorio o duró no sé cuántos días y como que cambiaron eso en la ley después. Y es lo más básico, porque de esa manera tú puedes responsabilizar realmente a los tutores, po. ¿Cachai? Entonces podí de repente hacer, ya, a ver, vamos a hacer el chip obligatorio. Hagamos, y te ponía a hacer campañas durante meses, ¿cierto? De chip gratis en las municipalidades, ¿cierto? Y avisáis, pues ya, después de cierta cantidad de tiempo, vamos a multar a los perros que no tengan chip. O sea, no a los perros, a los tutores, pues, claramente. Y así en el fondo vais como un poco obligando a la gente
a que realmente sea tutora de sus animales, po, y que se haga cargo de cuando esos animales causan algún tipo de impacto, ya sea a una persona, a otro perro o a un animal silvestre. Sí. Va Pero- por esa arista también, pues va Sí. por muchas aristas ese como cambio de comportamiento que necesitamos en todos nosotros. Exacto. Porque obvio, pues si vas a tener que pagar si tu perro deja la embarrada no sé dónde, entonces ya vas a pensarlo antes de decidir tener, no sé, 5 perros, por ejemplo. Exactamente. Al chileno le duele el bolsillo, Claro, lamentablemente. sí. Y como te decía, si bien la educación es muy necesaria y ese es el cambio profundo, ¿cierto? Ya estamos en un punto en el que la sanción también es necesaria. Y la Sí. fiscalización también, la multa también. Porque no queda otra. Porque entiendo que la ley Cholito, la ley de tenencia responsable, nació porque un perro había sufrido mucho, ¿no? Porque habían maltratado o Sí. matado a un perro terriblemente. Exacto. Y eso fue bueno porque se empezó a entrar mucho en la inconsciente colectivo que no puedes maltratar a tus perros y que eso se fiscaliza. Y yo entiendo que eso ya todos lo entendemos. Pues si ves a alguien que maltrata a un perro, vas y, no sé, pues avisa. Exacto. Pero es con otros temas también, pues no es solo con eso. No. Y bueno, el documental de perros que ustedes hicieron estuvo muy bueno, me gustó mucho. Ay, qué bueno que te gustó. Sí, y ahí mostraban como distintas visiones de distintas personas, de distintas opiniones también. Sí. No quisimos tener solamente especialistas en fauna, sino que también desde el otro lado, por así decirlo, para que se entendiera también en este documental lo confuso que es todo. Como que si se fijan, como que en el documental uno queda también como, pero esta galla dijo esto y esta otra dijo esto otro, como que... Y ahí te das cuenta que como que hasta entre ellos mismos, ¿cierto? Hay confusiones. Sí. Y quisimos hacerlo, la idea de este proyecto, que se llama De Perros, es como son distintos capítulos, ¿cierto? Y el primero que hicimos fue el impacto hacia la fauna silvestre. Queremos hacer otro, ¿cierto?, de el impacto hacia la ganadería o hacia los humanos, ¿cierto? Perros comunitarios, etcétera. La idea es como abarcar tema perros a nivel general, como con muchos capítulos distintos. Pero para eso necesitamos financiamiento. como el otro. Así que ojalá llegue algún financiamiento por ahí y podamos seguir ese proyecto porque está bien interesante, estuvo entretenido hacerlo. Ojalá, estuvo bueno también. Po. Y Sí. se difundió harto, estuvo en el festival, ¿cierto? Santiago Wild. Sí. Sí, fue súper visto, fue el segundo más visto. Buena, perfecto. Sí. Así que quedamos contentos. Era la primera vez que hacíamos algo audiovisual con mi amigo, que él me habló por Instagram también, así como, hola, oye, yo soy sociólogo, súper metido en temas de conservación y me encantaría, tengo la idea hace rato de hacer un documental, la gente no me pesca mucho, todo pañería, y yo como, obvio, tú me sigo para llego chalupa, en todo este tipo de cosas. Entonces, ahí nos motivamos y lo hicimos entre los dos, nos conseguimos a los entrevistadores y salió bien bueno, pues. Entonces, imagínate tuviéramos financiamiento. Las cosas que queríamos. Las cosas que haría uno. Con el SEA igual nos encantaría hacer documentales, pero se espera todavía porque se necesita plata. Sí, pues. ¿Y de gatos no van a hacer uno? Mira, no lo teníamos pensado, pero sería muy interesante también. Sí. Porque también está como medio invisibilizado el impacto de los gatos. Como que los perros se llevan como todo el mérito, por así decirlo. Sí. Porque el impacto es mayor. Porque, como te decía, o sea, afecta a los humanos en salud pública, ¿cierto? En economía, etcétera. O sea, un gato no te mata 100 ovejas, ¿cachai? Claro. Un gato no mata a una persona. Entonces... Sí. Jaurías de gatos. Jaurías de gatos, claro, eso no sucede. Entonces, están ahí un poco como escondidos, ahí los gatitos, como, todavía no nos toca a nosotros. Pero el impacto que generan es tremendo. Es tremendo. A nivel mundial, o sea, han extinguido muchísimas especies, sobre todo de aves. Sí. Entonces, es heavy, po. Y en otros países, claro, tienen controles y tienen maneras de manejar esto muy distintas a como lo manejamos nosotros, po. Australia, por ejemplo, Estados Unidos. Donde allá en Australia, por ejemplo, la gente tiene una conexión con su biodiversidad impactante. Porque se lo enseñan desde chicos. Entonces, para ellos lo que más importa es el bienestar de la biodiversidad. Entonces no tienen problema en decir que si es que un perro está causando estragos a nivel de fauna silvestre, ese perro se eutanasia, ese perro se sacrifica. O sea, eso es la prioridad. Sí. Entonces es algo muy cultural también. Pero efectivamente en otros países sí existe el control letal. No estaríamos inventando la rueda aquí.
Claro, no es algo como Chile, el primer país que permite Claro, la matanza de perros. no. No es nada así. Y tampoco es la idea que sea así, pues nadie está hablando de matanza de perros. Mm, ¿Cachai? Lo que se apunta es a que sea por profesionales y donde el perro no sufra. Eso es lo más importante. Y realmente bajo ciertos criterios, o sea, cuando ya no queda otra opción, básicamente. sí, entiendo. Y, ay, se me fue la pregunta que quería hacer. Ah, pero era eso, como la valorización de la biodiversidad, como que eso siento que nos falta, ¿no? Como todavía no nos queda claro por qué un pudú es más importante en este caso que un perro, por ejemplo, ¿cierto? Sí, ese es un tema bien importante. A la gente, ponte tú que en mi video me decían, ay, tú eres especista. Claro. Y yo como, me da lo mismo admitir que soy especista. O sea, no tengo ni un problema en decirlo. Porque para mí, efectivamente, es mucho más importante mantener viva, ¿cierto?, a la fauna silvestre que a un grupo de perros, por así decirlo, ¿cierto? No, no quitándole valor a la vida de esos perros, obvio, Sí. pero poniéndolo en la balanza. O sea, existen como 700 millones de perros en el mundo. Es muchísimo. Comparado con cuántos pudú, ¿Cuántos quedarán? con cuántos huemules, Sí, ni siquiera sé cuántos pudús quedan. sí. Eso no se ha estudiado, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, la gente dice como... O sea, lo que me preguntaba y tú, pues como cómo hacer que la gente entienda o como cómo que entiendan que es importante, ¿cierto? Y es difícil explicarlo igual, porque uno lo entiende, ¿cierto? Pero ¿cómo pones en valor a la fauna silvestre y a la biodiversidad en general? Como para que el humano en sí lo vea. Ahí hablamos también de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, que es como lo que la biodiversidad nos entrega a nosotros como humanos, ya sea a través de materias, ¿cierto? Como alimento, madera, etcétera, o también como los beneficios más espirituales, por así decirlo, ¿cierto? El bienestar. Porque a todos nos genera bienestar ir a un bosque, por ejemplo, ¿cierto? Exquisito, y está demostrado que baja los niveles de ansiedad, de estrés, etcétera. Entonces han intentado, ¿cierto?, meter en el fondo la importancia de la biodiversidad y de mantener saludables los ecosistemas por ahí, en el beneficio que nos entrega a nosotros los humanos. Porque somos tan antropocéntricos que necesitamos sacarle beneficio o provecho a todo. O como, ¿cómo esto es importante para mí? ¿Cachai? Entonces por ahí eso es importante y que la gente lo entienda también, que si es que tenemos un medio ambiente sano, ¿cierto? La biodiversidad como sana, te vamos a tener un planeta sano. Es así de simple. Claro. ¿Cachai? O sea, imagínense todo esto desértico, sin agua, sin árboles. O sea, sería una locura, nos moriríamos nosotros también. Es todo un equilibrio. Estamos todos interconectados, desde el hongo que está un poquito más allá hasta nosotros mismos. Entonces, cuesta entender eso cuando no estáis metido como en el mundo, ¿cierto? Pero claro, es como también hacer el ejercicio de entender que el pudú y el huemul y el zorrito y todos los otros animales importan porque existen, porque son ellos simplemente. Y porque hay que respetarlos también. Y porque habitan en este territorio desde antes que nosotros prácticamente. ¿Cachai? Y generan todo un equilibrio e interacciones entre ellos. Entonces, es complejo hacer entender a la gente que, claro, son iguales de importantes o más hasta, en mi caso, que los perros. Es que es un círculo, es difícil de explicar, pero porque también decían, ¿y qué hay del valor intrínseco del perro en sí? Pero cuando tienes esa visión ecosistémica, ¿no? Que están los pudú, y los pudú son presa de otro que se lo come, ¿no? El puma. Y el pudú se come a estas especies de plantas o dispersa tal y tal semilla. Y eso provoca que el bosque, y el bosque provoca que el agua, y que el agua, el agua subterránea, y que la lluvia, y que las nubes, y que el mar, y todo interconectado de eso dependemos nosotros, de eso depende el perro finalmente. Exacto. El perro no estaría vivo si no estuviera toda esta biodiversidad que nos sostiene. Exacto. Entonces, para proteger al perro tienes que proteger la biodiversidad. Es como un círculo. Es un círculo. Entonces, y no es por el humano, no es por esto, es por el todo, finalmente. Totalmente. De hecho, se habla del concepto una salud, no sé si lo habéis escuchado. Sí. Que habla de esos tres pilares, pues como la salud a nivel humana, animal y ecosistémica o ambiental. Tienen que existir esas tres. Claro. Sí o sí. Por lo mismo, porque están todas interconectadas y durante muchos años se trabajó en el fondo cada una por separado.
Mm. Y ahora también hace unos años como, chuta, no, po. Tenemos que trabajarlo todo en conjunto porque si no, no hay opción de que esto persista y que podamos tener un planeta saludable, ¿cierto? Entonces, hay que cambiar esa visión drásticamente. O sea, hay visiones que son como más indígenas, por ejemplo, originarias, que esto ya lo entienden. Ya lo entienden hace 1000 años. Entonces es como explicarle las cosas como básicas de la vida, de la existencia de la vida a personas que están muy desconectadas de la naturaleza, po. Es que el mundo actual nos lleva a estar desconectados con la naturaleza, po. Sí, po. Mm. Es terrible, es una pena. Los mismos niños, ¿cierto? Que están todo el día pegados al teléfono Mm. y que nunca han visitado un bosque, ¿cierto? Es realmente como desesperanzador en el fondo, como ver como hacia dónde va la mayoría de la gente y qué es lo que cree uno, o lo que uno sabe que es lo correcto, por así decirlo, y ver que la gente está con unas prioridades, pero en cualquier otra cosa, pensando en es que es una locura. Por ejemplo, uno de los podcasts más escuchados son podcasts de cómo hacerte millonario. Claro. Qué lata. ¡Qué lata! ¡Qué lata ser millonario! Pero sí, pues entonces tenemos que volver también a tener una vida más simple, a no necesitar tanto. Pero claro, el mundo nos lleva a lo otro, pues, a cada vez producir más, y a cada vez explotar más, y a cada vez necesitar más. Entonces, si tienes a la mayor cantidad de la gente bajo esa premisa, ¿cierto? Y bajo ese control, por así decirlo, es complejo remar hacia el otro lado. Sí. Pero tú tienes, ahora yendo al tema que viene Jane Goodall, ¿tú tienes esperanza todavía? Siendo que es frustrante y te vienes a leer los comentarios, las discusiones y todo eso y da rabia. Sí, tengo esperanza. Mm. Porque creo que, bueno, es lo último que se pierde. Pues. Y en verdad, si es que no tenemos esperanza, ¿qué nos queda? Nada, francamente. Entonces, obviamente cuesta estar esperanzados todo el tiempo. Yo antes también pasaba mucho más tiempo desesperanzada. Y como, esto no tiene por dónde, francamente. O sea, no, de verdad, por más esfuerzos que uno haga, no, imposible. Y probablemente sea así. Quizás no tenemos por dónde. No tengo idea, ¿cachai? No sabemos. No sabemos lo que va a suceder. Sí. Pero es mucho más positivo ya a nivel también de salud mental, como querer ser más consciente y querer hacer cambios, impulsar cambios en las personas también, para que de a poquito intentemos tener algo un poco mejor, ¿cachai? Pero, y también es esperanzador ver que cada vez somos más personas. Eso es muy bonito también. Y eso también me lo ha dado esto como de la divulgación y todo, como Sí. el entender que muchas personas quieren aprender. Y de repente me hablan, por ejemplo, por interno como, hola, oye, ¿qué especie de ave es esta? ¿Cachai? Oye, me pasó esto el otro día, tuve un encuentro con no sé qué animal, o me pasó esto con mi vecino, pum, pum, pum. Y como que la gente quiere saber y quiere como aprender a ser más consciente y a comportarse mejor. Y eso a mí personalmente me da mucha esperanza. Como las mismas personas que me hablan en el día a día para conversar. Personas que no conozco personalmente. Y que pueden estar desde, no sé, en Tierra del Fuego o en Arica, ¿cachai? Entonces, sí, y siguiendo claramente a Jane Goodall, pues que es la referencia máxima. Y eso En siempre todo va sentido. por perspectiva, pues, o sea, lo ves el vaso medio lleno, medio vacío. También en redes sociales puedes enfocarte solo en los comentarios negativos o en los positivos y los likes y todo eso, y enfocarte en lo bueno y ir con eso. Sí, pero cuesta a veces, pues. Sí. Sí, No es sí, tan sí. fácil. Tienes que llegar y como... Tú me preguntabas ya antes de que empezáramos el Sí. podcast, como ya, ¿y cómo lo hacís con los comentarios malos, por ejemplo? ¿Cómo aguantáis en el fondo? Y yo soy bien cuero de chancho para eso, en ese sentido, pero tampoco soy de metal, ¿cachai? Claro. O sea, como te decía, el último video realmente me afectó porque hubieron muchos comentarios mala onda, pesados, tuve que bloquear personas, algo que no Sí. había tenido que hacer antes. Hay gente- La regla se va a bloquear en todo caso. Claro, es que es como más sano también, pues, porque hay Sí. gente que en verdad no hay por dónde. O sea, uno lo intenta y cachai que de verdad no. Entonces, o la gente se pone a inventar cosas. Empezaron a inventar que yo vendía perros o que yo compraba perros. Cuático. ¿De dónde? O sea, Sí. y te empiezan a psicopatear. O sea,
de verdad uno queda hasta como traumado, ¿cachai? Como de las personas, hasta los niveles que llegan, ¿cachai? Puede ser tóxico. Súper tóxico. Entonces ahí también es como reafirmar como ya, la misión es más importante. Sí. La misión como de divulgar y como hacer algo en el fondo por la fauna sobre todo y por la naturaleza en general, va más allá de que una persona me diga asesina de perro, ¿cachai? Da lo mismo. Entonces como yo me tengo eso constantemente, como que me lo recuerdo casi que todos los días, ¿cachai? Y así es como uno va como haciendo filtro también pues, entre las personas y aprendiendo. Yo con el paso... ahí sí. Yo con el paso del tiempo también aprendí a que esas cosas no me afectaran menos. Uno se acostumbra también, pues, o sea, Sí. en las redes sociales hay comentarios negativos, después positivos, después sube y baja. Así es la vida también. Pues. Sí. Cosas que, ataques personales, bueno. Bueno. Sí. O cosas que le hacen sentido a uno y a otros no, y todo bien también, si somos todos distintos. Tampoco uno llega con una verdad absoluta, ¿cierto? Claro, tú también estás aprendiendo en este proceso, yo estoy aprendiendo, estamos todos aprendiendo. Totalmente. Y pude haber dicho algo hace un tiempo que quizás ahora no estoy tan de acuerdo, o que lo pensé mejor, etcétera. Y ahí uno va evolucionando. Claro. Pero sí, po, es parte de también que no todo el mundo esté de acuerdo contigo y que no todo el mundo tenga tus mismos intereses y que a no todo el mundo le importe la naturaleza como le importa a uno, ¿cachai? Que es lo que a uno le encantaría, ¿cierto? Pero no es así, po. Entonces hay que entender eso también. Bueno, es admirable lo que tú haces, yo de verdad estoy feliz que lo hagas y que te expongas así. Bueno, no tienes que hacerlo, por supuesto, si te sintieras mal. Si no quisieras hacerlo, puedes dejar de hacerlo. Siempre lo más importante también es protegerse uno mismo. Sí, po. Pero qué bueno que gracias. lo hagas, es admirable. Y yo sé eso, lo de exponerse, exponer la cara, la propia imagen ante personas y que te digan quizás qué cosas, sí. Sí, yo en un momento estaba tan enrollada con el tema del último video, así como voy a ir en la calle y me van a decir ¡asesina de perro! Claro. Alguien me va a gritar eso, ¿cachai? Sí. Como que uno se empieza como a enrollar y pasar ese tipo de películas. Sí. Cuando en verdad no pasó nada, po. ¿Cachai? Entonces es heavy como, claro, los comentarios malos de repente te absorben un poco y como que se apoderan de todo, cuando son los menos también. Bueno, una cosa evolutiva que uno se enfoca más en lo negativo que en lo positivo. Po. Eso tiene una razón de ser y pues que tengas 100 comentarios positivos, pero hay 3 negativos y tú te quedas con los 3 negativos, Entonces ahí uno tiene que estar como luchando contra eso todo el rato y entender que va más allá nomás. Po. Y quedarse con lo positivo, po. Y bloquear a veces es bueno. Y bloquear. Gente, bloqueen. No tengan miedo a bloquear. No, pero él se lo aprendió de otras personas que hay que bloquear nomás si es que te hace mal una persona. Sí, bueno. No, hay gente que se va en bola. En redes sociales hay gente que se va en bola. Sí, pues porque somos cobardes también, pues porque ahí podemos escribir lo que queramos. Totalmente, y no hacernos responsables de lo que decimos. Exacto. Sí, me dan unas ganas de decir, vengan a mi casa a conversar esto conmigo. Claro. Yo feliz. Sí. Vengan, ¿quién se atreve? Vengan. ¿Cachai? Te juro, me dan ganas de publicarlo así en redes. Nadie va a llegar a mi casa, po. Nadie, está puesto. Entonces, es un poco eso también, entender. Que la gente se refugia detrás de una pantalla. Y muchas veces de cuentas falsas, etcétera. Entonces, no hay que tomárselo tan en serio. No hay que tomárselo tan en serio. O sea, es importante medio de divulgación, de educación también, pero claro, vale mucho más lo que uno habla en persona, lo que te expresan otras personas, lo que tú le expresas a ellos. Exacto. Sí. Y si una persona quiere conversar más en profundidad, bienvenido sea, yo feliz. Y conversamos y bacán. Bueno. Es algo súper enriquecedor. Súper. Sí. Pero no sé si hay algo que se me haya quedado fuera de la conversación. Creo que conversamos de todos los temas. No sé si hay algo que se me haya olvidado. No sé. Que quisieras comunicar todavía. Hay algo que quiero comunicar que sale un poco quizás del tema perros y gatos. Que el otro día una amiga me comentaba que había como una especie de corriente. No sé si corriente es la palabra, pero donde las personas decían que para conectarse realmente con la naturaleza había que ser libres en la naturaleza. Y con eso se refería como a hacer lo que ellos quisieran, ¿cierto? Lo que uno quisiera. Si quería agarrar una ranita, ¿cierto? Y tocarla y da lo mismo. O si quería cualquier cosa, salirse del sendero, da lo mismo. Y fue como, qué interesante este asunto, porque me dijo, ¿qué opinas tú? Yo lo encuentro terrible, me decía.
Y yo le dije, yo también. Ah, Porque obviamente entiendo el punto, ¿cierto? Entiendo lo que van. Porque efectivamente cuando, sobre todo antes, sucedía que las personas iban, ¿cierto?, al bosque y los niños de repente agarraban quizás cuantas ranitas y sapitos y da lo mismo y los sí. tocaban por todas partes y se sentían mucho más como a gusto con esos animales, o ahora quizás les interesan más los anfibios, qué sé yo, Ah, por esa experiencia que tuvieron en algún momento, ¿cierto? sí. Y que ahora los hace ser más conscientes, pero me llamó harto la atención eso, porque parece que esta corriente como que es más común de lo que uno cree, y la encuentro heavy, porque finalmente estamos hablando de una visión súper, mega antropocéntrica de la naturaleza y de cómo nosotros compartimos con ella. Sí. ¿Cachai? Porque yo no necesito tomar y estresar un animal, ¿cierto? Para conectarme con él. Mm. ¿Por qué? ¿Cachai? Hay algo que suena que no... Ah, Una motosierra. como una motosierra por ahí. Y como que ahí me fui como más en la bola con ella. Y como, ¿qué pasa si en verdad le enseñamos, ¿cierto?, a los niños y a las niñas como a habitar la naturaleza, pero de manera amorosa, de Mm, manera respetuosa con el otro ser vivo que está ahí, mm, viviendo su vida tranquilamente? ¿Por qué tengo que llegar yo a interrumpirlo, ¿cierto? No tiene sentido, o sea, no, yo no me lo explico de esa manera. Y mm. siento que también eso es súper importante entender en el cómo nos comportamos en la naturaleza, porque también hay un boom, ¿cierto?, de las personas de ir más Total. hacia la naturaleza, ¿cierto? Sí. De ir a los parques nacionales, ¿cierto?, de hacer trekking, que lo encuentro increíble, Mm, obvio que sí, pero ha sido un boom que no ha ido de la mano con una educación, con una concientización. mm. Entonces, claro, yo visito estos lugares, visito la naturaleza, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que puedo hacer y no hacer en la naturaleza? La gente no sabe. ¿Cómo voy al baño en la naturaleza? Mm. ¿Cómo me comporto con los animales que me encuentro? ¿Qué hacer si es que me encuentro un animal herido? ¿Cachai? ¿Puedo ir con música o puedo ir sin música? ¿Qué pasa si me salgo del sendero? Todas esas cosas. Mm. Entonces, ese punto también a mí me interesa mucho, como el cómo habitar realmente la naturaleza. Y hay gente que me dice, claro, ya, pero es que el humano también es naturaleza. Sí, obvio, todos somos naturaleza, lo entiendo. Mm. Pero esa visión se me ensucia un poco en el fondo por lo que hablábamos antes. O sea, somos también la única especie que la destruimos. Entonces, ok, somos naturaleza todos, pero si yo si yo voy a un bosque, estoy de visita en ese bosque. Mm. ¿Qué pasa cuando uno va a la casa del amigo o de la amiga? ¿Cómo te comportáis con la mamá de los amigos? Hola tía, cuando uno era chico, ¿cierto? ¿Cómo estás? No sé qué. Y te portáis súper bien, ¿cierto? Y súper educado. Hay que ser así también en la naturaleza. No llegar y hacer lo que yo quiero. Como no en el fondo que la naturaleza está ahí para mí, Sí. que es una visión que tienen mucha gente, muchas personas. ¿Cachai? Y que todo es lo mismo, y que voy y agarro las flores y le doy comida al zorrito, y voy con el parlante, y voy con no sé qué. Y también de cómo la gente habita la naturaleza. A mí me pasaba que antes, yo siempre como que he ido harto a Parque Nacional, y desde chica que cuando empecé a como a viajar sola, ¿cierto? Como de manera más independiente, venía al sur harto, etcétera, y me encantaba, pero no me sabía ni un pájaro, po. Sí. Sí, ¿Cachai? Escuchaba miles en el camino, no Mm. me sabía ni uno. Lo mismo con las vocalizaciones de los anfibios. Ay, qué lindo, qué ganas de saber qué son. O el mismo trekking, lo hacía rápido. Mm. Quería puro llegar arriba, así como pasando a medio mundo. Mm. Entonces, claro, me encantaba estar en la naturaleza, pero no la estaba habitando realmente. No estaba realmente conectada con todo lo que es, con las especies que están en la naturaleza, ¿cierto? Desde musgos, helechos, animales, plantas, hongos. Mm. Y una vez que uno entra como en ese modo, ¿cierto? Como de conciencia, es tan lindo. Es como, yo digo que es realmente lo que cambió mi vida, ese como chip, que no sé cuándo sucedió, no Mm. tengo idea en qué momento, no sé hace cuántos años fue, pero ahora cuando tú subes un cerro y me demoro 5 horas en subirlo. Eso me gusta. Algo que antes me demoraba 40 minutos, Sí. ¿cachai? Y me pasa a todo el mundo, y me da lo mismo, yo feliz, me quedo ahí con la flor que había visto en foto y que nunca la había visto en persona, y voy con el librito y le saco fotos, y el helecho, y el pájaro. Es muy distinta la experiencia, muy, muy distinta. Entonces, es bacán comunicar eso también, como aprendamos a comportarnos mejor en la naturaleza de manera más armónica, ¿cierto? Para no realmente ser una invasión, no Mm. llegar a impactar ese lugar,
y al mismo tiempo uno encantarse y enamorarse de lo que es la naturaleza como tal. Es hermoso y nunca termina. Tú podías aprender por siempre, de todo, y dan ganas de saber de todo. A mí me pasa que me dicen como, ya, ¿y cuál es tu animal favorito? No tengo animal favorito. ¿Tu hongo favorito? No tengo. No tengo nada favorito porque es todo tan increíble que no puedo. Y me dan ganas de saber de todo mucho y no me da el tiempo, no me da la cabeza. Y también al mismo tiempo es bacán porque tengo toda la vida para aprenderlo. Sí. Y eso que estamos solo en Chile. No estamos hablando como de salir ni siquiera del país al continente entero. Ni siquiera. Toda la diversidad que hay en la selva y en la Patagonia y aquí y allá y en África. Es una locura. Sí. Es una locura. Eso es lo bonito. Sí, es muy, muy bonito. Es un mundo que realmente vale la pena, en el que vale la pena adentrarse. Pues interesante eso que habías dicho, pues, de ser libre en la naturaleza. ¿Qué entiende uno por eso? Exacto. Hay que cuestionárselo. Cuestionarse, por ejemplo, un parque nacional que recibe cientos, miles de visitantes, no puede ser tan libre, pues si junto contigo vienen muchas personas más haciendo ruido y van a ir al baño y con su basura y todo eso, entonces hay que bajar aún más el impacto propio. Exacto. Considerando eso. En otras áreas quizás es distinto, pero... Y ahí volvemos a lo mismo, un poco como a sacrificar. Sí. Claro, quizás yo quiero salirme del sendero, obvio. O quizás quiero agarrar al animal, ¿cachai? Porque lo quiero tener de cerca. Ok, entiendo que quieras hacerlo, ¿cierto? Pero no deberías hacerlo. No corresponde hacerlo. Y es así de simple. No y no. Esa otra especie merece tu respeto también. ¿Cachai? Entonces, es como una empatía que hay que desarrollar. Es una empatía que hay que desarrollar. Más allá del humano. Sí. Hacia los otros animales, hacia los arbolitos, hacia los hongos, hacia todo. Pues pensar... Mira, claro. Imaginarse cómo se siente ese lugar sin tipo. Exacto. Y con toda la gente que viene, y los ruidos, y los gritos, y todo eso. Bueno, eso da como para otro episodio. Sí. Para otro tema. Sí, totalmente. Sí. Bueno. Pero sí, eso es más que nada. ¿Y qué tienes como pensado para el futuro? Hacer, como habías dicho, pues como hacer otros capítulos del documental de perros. Sí, eso claramente está dentro de la agenda. Nos encantaría poder seguir haciendo capítulos. Yo, como te mencionaba antes, tengo una fundación que estoy recién empezando, que quiero que se dedique a la educación ambiental. Me encantaría dedicarme a eso únicamente, sería hermoso. Es algo difícil igual, ¿cierto? No digamos que la conservación sea algo que venda mucho, entonces cuesta dedicarse únicamente a esas cosas. Y después me quiero ir a hacer un máster, ojalá, si me funciona. Australia. ¿Y en qué? Ese es el plan, en Ciencias de la Conservación. Qué bonito. Ojalá que me resulte. Me tengo que ganar una beca, así que estamos trabajando para poder ganarme esa beca, si no es imposible, para después volver con más conocimientos. Con más energía todavía. Mi idea es volver, como que yo también antes siempre era como voy a ir fuera de Chile por siempre. Y ahora no, pues es como hay que puro vivir en Chile, pero mejorarlo. A mí me pasó eso, pues viví muchísimo, 8 años afuera. Ya, pero harto. Y eso fue para descubrir que lo más lindo está en Chile. ¿Cacha? Tantos años como para decir, oye, Chile es hermoso, quiero volver. Es hermoso, y tenemos todo. Sí. Tenemos todo en Chile. Sí. Es una maravilla. Solo que tenemos que cambiar algunas cositas. Ciertos comportamientos, actitudes, todo. Sí. Visiones, cultura, cosas así. Pero vamos de a poquito. Sí. Se va avanzando de a poquito. Yo creo que ya vamos a lograr en algún momento un equilibrio más amoroso. Pronto espero. Ojalá, pero... Por lo menos en mi vida quisiera ver eso. Claro, y el cambio parte por uno, pues siempre. Sí. Siempre. Sí, pero es verdad que está esa semilla como emergiendo del interés de muchas personas por saber más, por descubrir, bueno, yo no sé cómo comportarme, quiero aprender en la naturaleza. Sí, eso es hermoso. Eso, de verdad, que yo creo que eso es como lo que me genera más esperanza a mí. Que veo eso constantemente. Bacán. Sí. Gracias, Fer. Ay, tenemos un regalo para ti. Ay, ¿en serio? De nuestro partner, siempre casi me olvido y el Seba me lo recuerda. Tenemos un partner que es Carun. Ay, qué buena. Lentes reciclados. Oh, wow. Hechos de materiales reciclados, a veces de plásticos de las playas. Sí, cacho esta marca. Buena, con comunidades locales. Tenía unos lentes, pero mi perrita linda me los mordió. ¿En serio? Y los rompió. Y los usé rotos, como 2 años. Sí. Y ya llegó un punto en el que era demasiado y los tuve que cambiar. Ojalá te gusten esto.
Bueno, y vienen, claro, ahí tiene toda la información, pues cacha, tiene la qué buena información de la producción, viene con un código que uno mete en internet y puede ver dónde se produjo, dónde se llevó. ¿Me puedo sacar los audífonos? Ya. ¿Sí? A ver cómo me quedan. Son carbono neutrales. Ustedes díganme también. cómo me quedan. Pues me quedan bien. Súper bien. ¿Sí? Bien, lo chutamos. Ah, yujú. Tengo un par de lentes nomás, así que tener otros de otro color, Qué maravilloso. bonito. Muchas gracias, qué Buena. bacán. Se pasaron, manso regalo. De nada. Qué increíble. Listo. Queremos agradecer a nuestro colaborador Patagonia, una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa. Patagonia apoya proyectos ambientalistas en muchos países y nos apoyaron con una donación de ropita, que nos faltaba mucho. Sí, yo recibí una parca, alcé unos pantalones y otras cositas. Están hechos de manera responsable, con materiales reciclados, asegurándose de que se le pagaron un sueldo justo a quienes fabricaron las prendas. Esto se conoce como Fair Trade. Esta donación nos va a ayudar mucho en los viajes que hacemos con el SEBA y también a pasar el duro invierno de Pucón. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Patagonia. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.